mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1068. La carga del poder parte 2. Jorl encontró la oferta de Ciris tan ofensiva que permaneció en silencio durante más de un minuto. Tenía muchos defectos, pero la estupidez no estaba entre ellos. Jorl sabía lo poderosa que era realmente su madre y enfadarla no le traería nada más que una paliza. Lo siento, madre, pero pasar el resto de mi vida cuidando de seres inferiores está por debajo de mí. Jorl había venido por un billete rápido al poder, no por un trabajo. Silfa, ¿sabes qué tienen en común tu marido y Valerón? Kiris ignoró a su hijo y miró a la reina a los ojos. Ninguno de los dos quería ser rey. Merón hizo la prueba solo para complacer a sus padres y lo primero que me pidió fue que le perdonara la vida. Me dijo que no se sentía digno de la corona, que la idea de que miles de personas murieran solo porque él tomara la decisión equivocada le daba pesadillas. Merón creía que el papel de rey sería más adecuado para una persona más fuerte y resuelta que él. Por eso le perdoné la vida y lo hice rey. ¿Cómo podría la fuerza ser un requisito cuando puedo conceder un núcleo perfecto y un refinamiento corporal? Lo que busqué fue a alguien que entendiera la carga de la corona, al igual que Valerón. Espera, ¿qué? ¿No era Valerón un poderoso guerrero que unificó el reino para traer la paz a nuestras tierras? Silfa estaba estupefacta. Esa es solo la versión oficial para reunir a las tropas. La verdad, sin embargo, es bastante diferente. Cuando conocí por primera vez al futuro rey del reino Grifo, apenas era un niño de 14 años. En aquel entonces, era el momento en que un niño se convertía en hombre y tenía que aprender a manejar las armas para defender su aldea. Los talentos mágicos eran escasos porque la mayoría de los magos morían antes de darse cuenta de sus poderes, o simplemente nunca conocían a un maestro en toda su vida. La magia falsa también era terrible, y apenas valía la pena aprenderla. Elegí despertarlo no porque me enamoré a primera vista como dicen las leyendas, sino porque Valerón era débil, pobre y no tenía nada por lo que vivir. Mi esperanza era que con un pasado tan problemático no se emborrachara de poder, y lo usara sabiamente. De lo contrario, simplemente lo habría matado como ya lo había hecho innumerables veces en el pasado. Como todos los despertados, yo era responsable de sus acciones durante 100 años, y no tenía ningún deseo de pasar ese tiempo limpiando sus desastres. Valerón, por supuesto, me confundió con una diosa. Cuando finalmente entendió que era una mujer, me propuso matrimonio y tuve que rechazarlo una docena de veces antes de que empezara a escucharme de verdad. Le enseñé a Valerón sobre magia, sobre cómo pelear, y luego simplemente esperé. Se convirtió en el dios del campo de batalla y sin embargo, cuando le ofrecieron el puesto de jefe de la aldea se negó. Valerón odiaba tanto la guerra como el poder político. No luchaba porque lo disfrutara, solo para proteger su hogar y la vida que apreciaba. Comparado con la magia, la política es un pozo envenenado. Cuanto más poderoso te vuelves, más corrupto te vuelves. Valerón prefería ser un sanador a un líder, traer sonrisas en lugar de oponerse constantemente a la codicia de sus vecinos. Sin embargo, con cada victoria que lograba, su aldea crecía en tamaño y poder. Con cada enemigo que derrotaban, los esclavos y prisioneros de guerra se considerarían un bien común. Valerón se sentía culpable por ello, pero como guerrero y sanador, no podía cambiar las cosas. Después de que sus mejores esfuerzos para abolir la esclavitud solo le valieran varios intentos de asesinato y envenenamiento, Valerón finalmente aceptó el cargo de alcalde. Las ciudades cercanas se sintieron amenazadas al escuchar que el legendario general se había convertido en un verdadero líder, sobre todo porque sus ciudadanos abandonaban sus dominios corruptos para buscar una vida mejor bajo el estandarte de Valerón. En ese punto, la guerra era inevitable. Más personas significaban la necesidad de más tierras de cultivo para alimentarlas, y nadie creía que la ciudad de Valerón, en constante expansión, no se convertiría un día en una amenaza para sus vecinos. Valerón nunca atacó primero, pero cada victoria le traía más problemas y responsabilidades. Lloraba cada noche que no pasaba buscando una forma adecuada de organizar lo que era más que una ciudad pero menos que un reino. Era un hombre sin cultura y no tenía idea de cómo crear un sistema de leyes que no pudiera ser explotado para arruinar sus años de arduo trabajo. Sin embargo, nunca se rindió, les pidió ayuda a otros despertados, buscó a Bestias Emperador por su sabiduría y a las hadas para que le enseñaran cómo cuidar de sus tierras. Nunca dudó en admitir sus faltas y reconocer sus límites. Siempre que sabía que no estaba a la altura de la tarea, Valerón buscaba a alguien mejor que él. Por supuesto, cometió muchos errores. Confió en las personas equivocadas, y pronto su país estuvo al borde de la guerra civil.
Fue entonces cuando me propuso matrimonio por vez número 128 y acepté. De lo que me enamoré no fue de su poder o su rostro hermoso, sino de su disposición a sacrificar tanto para construir un lugar mejor para todos. Su determinación de no rendirse nunca, incluso cuando se veía obligado a rogar o arrastrarse en estiércol de caballo. Lo ayudé a deshacerse de los malos consejeros, los oficiales corruptos y a escribir leyes que tuvieran sentido. El reino grifo no surgió de un hombre hambriento de poder que creía saber lo que era mejor para todos, sino de un chico de granja que solo quería que su conciencia lo dejara dormir tranquilo por la noche. Lágrimas corrían por los ojos de Tiris, mientras miraba la estatua de Valeron sentado en el trono junto al suyo. Cuando le di hijos, fue un padre tan bueno que ellos querían ser como él en lugar de como yo. Eran híbridos que podrían haberse convertido en grifos todopoderosos, sin embargo eligieron convertirse en humanos para poder comprender mejor las necesidades y las dificultades de sus súbditos. Dime, Jorl, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a dormir con hambre? ¿Que sentiste miedo de tu futuro? ¿Crees que podrías hacer algo mejor por esas pulgas si no hubieras nacido como un grifo? Tiris acarició la mejilla de la estatua y su frialdad le punzó el corazón, reabriendo viejas heridas. ¿Se supone que esta patética anécdota responde a mi pregunta? Preguntó Jorl. Silfa, échale de aquí a patadas a este desagradecido. Los ojos de Tiris ardieron con maná que secó sus lágrimas mientras su voz se volvía fría como la piedra. Por favor, madre. Puede que tenga un núcleo violeta, pero no es una verdadera despertada. Tu cachorro es humano y está exhausto además. Jorl dijo con una risita un segundo antes de que el uppercut de Silfa lo callara. Jorl gruñó y se transformó en su forma de grifo, infundiéndose con el poder de todos los elementos. Su altura a la cruz era de más de 30 metros, en 98.5 pies de altura y 52.5 metros, es 172 pies de largo. Pero el palacio subterráneo era lo suficientemente grande para acomodar el cuerpo real de Siris y mucho menos a su descendencia. Silfa simplemente agarró el enorme pico que apareció frente a ella con ambos brazos y lo golpeó con las rodillas en una rápida secuencia. Su rodilla izquierda golpeó con tanta fuerza que solo su agarre impidió que la cabeza de Jorl se echara hacia atrás. Su rodilla derecha golpeó una fracción de segundo después, agrietando el pico y haciendo que Jorl gimiera de dolor. Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 1069, Torbellino de Vida, parte 1. Los dragones y los fénix tenían que conjurar la energía del mundo circundante y añadir su fuerza vitaella para producir lamas de origen. Los grifos, en cambio, absorbían la energía del mundo con el tiempo y la almacenaban dentro de sus cuerpos para generar rayos plateados llamados torbellino de vida. Ambos procesos no implicaban maná, solo fuerza vital y energía del mundo, pero el principio detrás de ellos era diferente. El torbellino de vida podía usar el poder almacenado para aumentar temporalmente su destreza mágica o liberarlo contra sus enemigos para destruirlos. El rayo plateado estaba hecho de energía pura que podía usarse para sobrecargar tanto la materia orgánica como la inorgánica, ya que todo en Mogar tenía maná. Una pequeña cantidad podría mejorar los hechizos de un ser vivo o acelerar el crecimiento de los cristales de maná. Una gran cantidad, en cambio, cortocircuitaría el flujo de maná de cualquier cosa inyectada con torbellino de vida, causando autolesión debido a que su energía se volviera loca. Por un lado, no tenía ningún efecto purificador. Pero por otro lado, el torbellino de vida podía usarse para recargar o destruir artefactos y golems por igual. Jorl consumió parte del torbellino de vida almacenado dentro de su cuerpo para liberar una tormenta de rayos plateados, cada uno de los cuales podía aplanar una montaña. Silka había reconocido las chispas familiares y se movió al lugar más seguro del campo de batalla, debajo de su oponente. Saltó hacia arriba,
golpeando la caja torácica del grifo con la fuerza de un misil y agrietándola en varios lugares. La falta de aire disipó la tormenta e hizo que Jorl escupiera sangre. Maldita sea, todas esas columnas hacen que me sea difícil moverme, mientras que esa pulga puede moverse con agilidad. Solo necesito un hechizo o un golpe para derribarla. Jorl tenía razón, pero Silfa también conocía sus propios límites. Dejar respirar a un despertado era un error de novato que evitó cuidadosamente. Silka usó un hechizo de vuelo para moverse más rápido que una bala, golpeando las articulaciones de las 4 patas del grifo. Jorl no podía sentir dolor debido a la fusión de la oscuridad, pero cada golpe era lo suficientemente fuerte como para dañar sus huesos y obligar a las extremidades a doblarse, sacando al grifo de su equilibrio. Silfa rebotaba aleatoriamente de una pierna a otra como una bola de pinball, volviendo loco a Jorl de furia. Un solo rugido de un grifo infundido con torbellino de vida podía arrasar la cima de una montaña o secar un lago. La onda expansiva se extendió desde sus cuerpos y se movió en todas las direcciones, haciendo imposible evitarla. El rugido ni siquiera era un hechizo, por lo que no requería ningún tiempo de lanzamiento. El ataque imposible tomó a Silka por sorpresa y la envió estrellándose contra una pared con tanta fuerza que, en cualquier otro lugar que no fuera el hogar de un guardián, habría creado un cráter. Jorl respiró hondo, usándolo para curarse con vigorización, y gastó otra parte del torbellino de vida para conjurar más rayos plateados. La tormenta golpeó a Silfa mientras todavía estaba lanzando su hechizo, dejándola ilesa. Una energía verde encendió sus ojos y reveló la hebra esmeralda entre su cabello que la reina siempre mantenía oculta. Reemplazó la chispa de la fuerza vital de Jorl con la suya propia, y el movimiento circular de sus brazos atrapó cada rayo dentro de su cuerpo. Usó parte del torbellino de vida para impulsarse a sí misma, enviando el resto de vuelta al grifo. ¿Una humana usando dominación? La sorpresa de Jorl se intensificó cuando Silfa lo roció con rayos plateados que devastaron su cuerpo. Sin embargo, solo cuando la reina completó su campo de gravedad, la sorpresa se convirtió en terror. La única respiración de vigorización le había permitido a Jorl solo reparar algunas de sus heridas. Sus articulaciones agrietadas no podían soportar su peso, ahora que Silfa lo había aumentado 100 veces. Las 4 patas del grifo se rompieron, sus huesos se convirtieron en lanzas que perforaron la carne y rociaron sangre por todas partes, convirtiendo a la colosal bestia en un gusano deslizante. La única razón por la que sigues vivo es porque Lady Travers lo ordenó, chico gato. La espada de Saefel apuntando a la indefensa garganta de Jorl hizo que cualquier réplica desagradable que pudiera pensar muriera en su garganta. Vete. Silfa abrió una puerta tan grande que el cuerpo masivo del grifo no tuvo problemas para atravesarla después de que la magia de gravedad lo volviera ingrávido y la reina lo golpeara en el pico, destrozándolo. Jorl se había convertido en un misil viviente que se estrelló en una llanura desierta a varios cientos de kilómetros del castillo. Estaba a punto de desmayarse debido a la pérdida de sangre cuando Tiris apareció junto a su cuerpo roto, usando su técnica de respiración, Madre Tierra, para curar sus heridas. Gracias, madre. Siento haberte enfadado. No estoy enfadada, solo decepcionada. Tiris lo interrumpió mientras lo obligaba a cambiar a forma humana en contra de su voluntad. Estoy harta de tus rabietas. Si el poder es lo único que respetas, a pesar incluso de mis sentimientos, haremos esto a tu manera. Jorl empezó a entrar en pánico. Tiris lo sujetó por el cuello con una mano y por mucho que lo intentó, ninguna magia ni habilidad parecía funcionar. Por la presente te exilio de mi hogar. La totalidad del reino grifo es territorio prohibido para ti. Vuelve, y te trataré como a un enemigo.
Silfa es solo una humana a la que he entrenado durante míseros 30 años, mientras que yo tengo milenios de guerra y entrenamiento contra otros guardianes. Su voz era fría como la piedra, sin rastro de su calidez habitual. Te curé únicamente porque quería asegurarme de que entendieras el mensaje. Ahora aprieta los dientes, y no molestes más a tu madre. A diferencia del de Silka, el puño de Tiris reverberó por todo el cuerpo de Jorl, rompiendo todos sus huesos antes de que pudiera romper la velocidad del sonido. Cuando aterrizó en el desierto de sangre, el impacto convirtió la arena en vidrio, dejando a Jorl solo una respiración antes de que la muerte lo reclamara. Aldea de Lutia, bosques de Traun, Torre de Lit. Después de que terminara la lección de Faluel, el grupo de Lit apenas tuvo fuerzas para ducharse rápidamente y tomar un bocado antes de perder el conocimiento. No querían pasar la noche en la torre de nuevo, especialmente Floria, simplemente no tenían otra opción. Dioses, 2 días completos fuera de casa. ¿Celia me matará? Nalrond se quedó dormido un segundo después de recordar que podría haber pedido que lo vigorizaran de nuevo. El rezar apreciaba las enseñanzas de Faluel, sin embargo, echaba mucho de menos a los hijos del protector. En un país extranjero donde era el único de su especie, lograron hacerle sentir como en casa. ¿No hay Camila esta noche? Preguntó Solus mientras miraba las estrellas junto con Lit. Otro caso gordo. De nuevo, después de los eventos en las minas de Feymar, Hirni está al acecho. Más de lo normal, quiero decir. No ha tenido tiempo de volver ni para cenar y, como su asistente, Camila tampoco puede irse. Estoy un poco triste, pero a la vez, me alegro de que hayamos podido pasar tiempo a solas. Bueno, casi a solas. El sonido de los ronquidos que venía de las ventanas abiertas rompió la sensación de intimidad, recordándoles la presencia de sus invitados. Una ola de la mano de Solus cerró las ventanas y las insonorizó, haciendo imposible que los escucharan. Floria sigue enfadada contigo por mi culpa, ¿sabes? Dijo Luz. Siempre supe que pasaría. ¿Por qué crees que tardé tanto en presentaros? Lit pensó en cómo reaccionaría Camila en el lugar de Floria y suspiró. Capítulo 1070 Torbellino Vital, parte 2. ¿Y tú? Dijo él. ¿A qué te refieres? A Solus le encantaba hablar en lugar de usar su enlace mental. La hacía sentirse normal y le permitía escuchar el sonido de sus voces. ¿Estás enfadada conmigo también? Primero, te mantuve en secreto para todo Mogar y ahora te dejo sola mucho tiempo. Además, te usé como excusa para justificar mis acciones después de que Floria rompiera conmigo. Un poco, pero no por las razones que crees. Respondió Solus. Me alegro de que finalmente me hayas hecho parte del grupo y entiendo por qué tardaste tanto. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que era en el pasado y de que conocer a un hombre paranoico y cínico fue lo mejor que me pudo pasar. Una niña normal nunca habría sido capaz de guardar el secreto, condenándonos a ambos a ser víctimas de experimentos indescriptibles. Otro mago, en cambio, me habría esclavizado o me habría obligado a convertirme en algo como Dawn. Incluso cuando todavía no confiabas en mí, siempre me trataste con respeto porque conoces el dolor de estar abandonado en medio de un mundo hostil. Gracias a nuestro vínculo, experimenté Mogar, creciendo y sanando junto a ti. Solus le tomó la mano sin apartar la vista de la menguante luna sobre ellos. Debo admitir que, al principio, estaba enfadada y celosa de que pasaras tanto tiempo a solas con Camila. Sin embargo, con el tiempo, me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Como Tista me dijo durante años, necesitaba tener una vida propia. Durante mucho tiempo, ni siquiera podía imaginar mi vida sin ti. Solus de repente se sonrojó, luego palideció y se apresuró a decir. No me malinterpretes, todavía no puedo. Lo que quiero decir es que antes me consideraba más como otra de tus extremidades que como una persona. El tiempo que pasamos separados me ayudó a crecer, tanto como mujer como torre. Se llevó la mano al rostro como si esperara que la acariciaran.
Usa revitalización conmigo y evita examinarme con la excusa de un diagnóstico. Ella rió entre dientes. Liz había usado su técnica de respiración en Solus muchas veces en el pasado, pero nada de eso lo preparó para lo que vio. Dentro de su forma humanoide, era posible distinguir el contorno de órganos y huesos. Pero, lo que es más importante, podía ver un segundo núcleo dentro de su cuerpo. Era diferente de todo lo que había encontrado en toda su vida. El segundo núcleo se parecía al núcleo de poder de un golem. Pero era complejo más allá de lo que la mente de Liz podía concebir. Era a la vez pequeño y nebuloso, lo que dificultaba distinguir sus características o la compleja red de runas que lo rodeaban como varios cinturones de asteroides. Pero Liz podía sentir que el núcleo de poder se hacía más fuerte por segundos. Nunca tuviste un segundo núcleo. ¿Cuándo se manifestó? Preguntó Liz. Un poco después de obtener mi cuerpo de energía. Por favor, ahora concéntrate en mi núcleo humano. Respondió Solus. Al principio, Liz no entendió su petición. El núcleo ocean profundo de Solus no se vea diferente de todos los que había examinado en el pasado, al menos hasta que usó revitalización para mirarlo muy de cerca. Parte de la esfera cian estaba borrosa, como si un pequeño trozo de ella se hubiera transformado de sólido en un gas altamente comprimido. Tardó un tiempo en darse cuenta de que a Solus le faltaba parte de su núcleo, lo que provocaba que su maná se filtrara y formara el área borrosa. Una vez que Liz entendió la situación, se concentró aún más, revisando los dos núcleos de Solus hasta el más mínimo detalle. El núcleo de poder estaba profundamente conectado al núcleo cian, manteniéndolo estable y permitiéndole ralentizar la fuga de maná. El propio núcleo de Liz estaba vinculado al de Solus, proporcionándole más energía de la que perdía con el tiempo y nutriendo lentamente el núcleo dañado. La sorpresa dejó a Liz boquiabierto. Miró a Solus con los ojos muy abiertos durante unos minutos, incapaz de decir una palabra. Por mi creadora, deberías ver tu cara. Ella rió entre dientes. Si alguien te viera ahora, pensaría que te acabo de decir que estoy embarazada. Durante mucho tiempo, Solus tuvo una pizarra de energía con solo ojos y boca como rostro, pero ahora que estaban tan cerca, Liz casi podía ver su nariz y sus pómulos. ¿No te preguntaste por qué tardé tanto en obtener mi forma de fuego fatuo y alcanzar el núcleo verde, mientras que refiné rápidamente un núcleo cian después de lograr mi cuerpo de energía? Como te dije antes, estar separados me hizo bien. Permanecer en tu dedo nutre mi núcleo humano, del cual necesitaba desesperadamente después de casi morir de inanición. Sin embargo, es aprovechando un geyser de maná que puedo nutrir mi núcleo de torre hasta su máxima potencia. Un núcleo vivo, por poderoso que sea, no puede potenciar algo tan grande y complejo como una torre de mago, solo un geyser de maná puede hacerlo. Después de que empezamos a pasar más tiempo a solas, mi núcleo de torre logró reensamblarse gracias a la constante exposición al geyser de maná. Cuanto más crece el poder de mi núcleo de torre, más estable se vuelve mi núcleo humano y más eficientemente puedo procesar la energía que recibo de ti. Tista y yo hemos estudiado el fenómeno durante un tiempo y juntos llegamos a las mismas conclusiones. La buena noticia es que ahora más o menos sé por qué la maestra Menadion me hizo esto y la mala noticia es que estoy jodida. Tal vez fallé en mi avance, o tal vez alguien me mató. Si lo que sea que haya pasado, mi núcleo se agrietó, llevándome más allá de lo que incluso la magia curativa de hoy puede reparar. Para darme más tiempo, la maestra Menadion de alguna manera me fusionó con su torre, usando su núcleo de poder y las enormes cantidades de energía que extrae de los géiseres para mantenerme estable. Desafortunadamente, la tensión la mató a ella o quien me hizo esto volvió para terminar el trabajo y también mató a Menadion. Por último, pero no menos importante, cada vez que estamos juntos en la torre, como ahora, mi velocidad de recuperación se dispara. Todavía es muy lento y no tengo idea de cuándo la carne reemplazará a la energía, pero has visto el progreso que he hecho. Puedo volver a ser humana.
En el futuro, tal vez pueda mantener mi cuerpo sin la torre, para tener una vida normal. Solus le dedicó a Liz una sonrisa radiante y tomó sus manos entre las suyas. ¿Por qué dices que estás jodida, entonces? Liz acercó a Solus, abrazándola con la ingenua esperanza de que el contacto físico la ayudara a recuperarse más rápido. Descubrió que no solo el calor de su cuerpo ya no era diferente al de una persona normal, sino que también olía bien, mientras que en el pasado no tenía olor. Porque un núcleo agrietado no se puede curar. Su sonrisa desapareció, pero Liz no pudo notarlo con su rostro hundido en su hombro. Salvar a Protector casi te mata y ni siquiera lo habrías logrado sin la ayuda de Scarlett. Incluso una vez que ambos núcleos vuelvan a su máxima potencia, siempre dependeré de nuestro vínculo para sobrevivir. Seré una carga para ti y te obligaré a cuidarme sin importar el tipo de vida que vayas a construir para ti. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 1071, Necedad y Sabiduría, parte 1. Además de eso, incluso si encontramos una manera de arreglar mi núcleo, no puedo separarme de la torre. Podría convertirme en mi propia ama después de tu muerte, pero eso significaría vivir una eternidad de soledad. La inmortalidad sería mi maldición en lugar de mi bendición. Después de perder a todos los que amo, sería solo cuestión de tiempo antes de que el dolor y el aislamiento me vuelvan loca, como le sucede a los liches. Solus nunca había tenido tanto miedo de su futuro. Encontrar las respuestas que había buscado durante tanto tiempo no le había traído alegría, solo desesperación. Deja de decir tonterías, Solus. Nunca has sido una carga para mí. Eres mi amiga y confidente más preciada. Nuestro vínculo me hizo mejor y aún no he empezado a pagarte por todo lo que hiciste. Voy a cuidarte, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. No importa en qué clase de desastre se convierta mi vida, te quiero en ella. En cuanto a la inmortalidad, tú y yo estamos en el mismo barco. No puedo permitirme morir sin hacer otro viaje al país de nunca jamás, así que no me mates así. No te preocupes por el futuro. Lo afrontaremos cuando llegue el momento, como hemos hecho con todo lo demás. Juntos. Liz besó su cabeza, acunando a Solus entre sus brazos. Ya que aún tenemos tiempo antes de irnos a la cama, ¿qué te parece si te preparo mi mundialmente famoso chocolate caliente con nata montada y tortitas bañadas en sirope? Preguntó Liz con voz suave. ¿Estás intentando darme diabetes? Solus asintió y soltó una risita al mismo tiempo. Lo bueno de tener un cuerpo de energía es que no puedes engordar. Deberías disfrutarlo mientras tengas la oportunidad. Una vez que tengas tu cuerpo real, serás como cualquier otra. Un momento en los labios, una vida en las caderas. Liz le pellizcó juguetonamente la barriga. ¿Cómo te atreves a burlarte de una dama? Solus se echó a reír, intentando devolverle el favor, pero sin encontrar nada que pellizcar. Aceptaré tu consejo y un chocolate doble. Entonces, tal vez, te perdone. Mientras Liz preparaba la comida, Solus revisó su cuerpo y se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo preparar una sola comida. Los magos a menudo estaban tan centrados en su investigación que no prestaban atención a cosas como cocinar o coser. La idea de que para seguir disfrutando de todas sus comidas favoritas como siempre lo había hecho sin ganar 10 kilos al mes, necesitaría tanto hacer mucho ejercicio como aprender a prepararlas, hizo que la inmortalidad pareciera un problema menor para Solus. Región de Vegan, cerca de la guarida de Ajatar el Drake, en la parte central del Reino Grifo. Ajatar estaba profundamente dormido a pesar de que el sol se acababa de poner. Su último experimento no solo había sido un fracaso masivo, sino que también había durado más de 3 días. El Drake estaba molesto y necesitaba urgentemente descansar. La revigorización no podía reparar su orgullo herido ni su mal humor. La única receta era tomarse un tiempo libre para aprender de sus errores. Por eso, cuando alguien activó todos sus sistemas de alarma y llamó a su puerta, Ajatar estaba realmente cabreado, incluso antes de saber la identidad del huésped,
no deseado o por qué le estaban molestando. Más te vale que esto sea urgente, amigo, porque si no, voy a ponerte morado por todas partes. El drake parecía un lagarto sobredimensionado cubierto de escamas azul zafiro con un enorme cuerno blanco que salía de su hocico. A pesar de su enorme tamaño, Ajatar se movía tan ágil como un gato, llegando a la puerta en una fracción de segundo. ¿Pero qué cojones? Dijo al ver a un hombre harapiento dormido sobre su timbre. ¿Cómo demonios sabe un humano cómo encontrar mi timbre y cómo ha activado y esquivado mis trampas? Ajatar activó sus sentidos y sistemas místicos para asegurarse de que no se trataba de algún tipo de engaño elaborado para una emboscada. Mucha gente mataría a drakes por sus resistentes escamas que podían utilizarse para fabricar protecciones extraordinarias. De forma similar, la casa del drake estaba rodeada de pieles humanas para recordar a todos los aspirantes a cazadores que el desuello era un juego que dos podían jugar. Solo después de que todos los análisis de seguridad dieran negativo, olfateó bien al extraño. El hombre harapiento olía a tierra, mucho alcohol y algo que le recordaba al drake su propia juventud disoluta. Bajo todo ese hedor, el olor de otra bestia emperador era débilmente detectable. Si quieres dormir, vete a otro sitio. ¿Qué quieres de mí? Preguntó el drake. Oh, lo siento. Morok consiguió bostezar, eructar y tirarse un pedo al mismo tiempo, liberando un gas nocivo que eliminó cualquier rastro de sueño que quedara en el cuerpo de Ajatar. Necesito que me lleves de vuelta al archiducado de Ernas para recoger mi premio, ya que esos bastardos me dejaron tirado como a un trapo. Dijo antes de caerse literalmente al suelo con un golpe seco. ¿Qué clase de idiota acaba de irrumpir en mi casa? Ajatar preguntó a los cielos mientras ponía los ojos en blanco. Sé más específico, maldita sea. ¿Tienes idea de lo grande que es un archiducado? Hay varios señores despertados viviendo allí. O me dices a dónde quieres ir o juro por los dioses que te teletransportaré a un lugar aleatorio. Llévame a la casa de los Ernas. Gracias. Morok dejó de roncar el tiempo suficiente para responder y luego reanudó rápidamente. Cansado de seguirle el juego a toda esa tontería, Ajatar usó revigorización en Morok, limpiando su cuerpo tanto de sustancias como de fatiga. No funciona así, amigo. Empieza desde el principio. ¿Quién eres y qué quieres? Preguntó el drake. ¿Qué demonios? Morok miró al drake con indignación, haciéndole sentir culpable, aunque no tenía ni idea de por qué. Eso era alcohol de primera y alegría química. ¿Tienes idea de cuánto me costó? Exijo una compensación. ¿Quieres que te pague por arruinar tu borrachera? Ajatar estaba estupefacto, pero ya no se sentía culpable. El que rompe paga. ¿Por qué la matriz de teletransportación sigue inactiva? Morok extendió su mano para pedir el dinero mientras miraba el desordenado laboratorio con desprecio. Tío, este lugar es un asqueroso desastre. ¿No te da vergüenza? El fracaso y la consiguiente explosión habían dejado el laboratorio en un estado lamentable. Trozos de equipo roto yacían por todas partes y el hedor de los ingredientes quemados daba a la guarida un olor penetrante. Sin embargo, escuchar esas palabras de alguien que hacía que su laboratorio pareciera y oliera como un capullo de rosa en comparación, casi le da un ataque a Ajatar. Primero, no voy a darte ni un céntimo. Segundo, si no te gusta mi casa, vete a Feimar y usa la puerta de los humanos. Dijo. Ten un poco de respeto, tío. Soy una bestia emperador y un héroe de guerra. Me enfrenté a Baba Yaga. Apenas sobreviví a la legendaria batalla de los 3 ejércitos y luego me arrastré hasta aquí. ¿Es mucho pedir un poco de ayuda? Incluso si quisiera creer que conociste a una leyenda viviente como Baba Yaga y viviste para contarlo, el resto es una tontería. La última guerra ocurrió incluso antes de que yo naciera y nunca he oído hablar de tal batalla. Capítulo 1072, Necedad y Sabiduría, parte 2. No me digas, genio,
Ocurrió hace 3 días justo a las afueras de las cuevas de Belín. Los humanos y los no muertos lucharon contra Azote y les dieron una paliza. Recuérdame que no me ligue a su hermana en caso de que las cosas salgan mal con Quilla. La chica está buena, pero no vale la pena meterse con un tipo como ese. Punto. Espera, no conozco a ninguna de esas chicas, pero ¿Azote? Lo envié a esas cuevas y están a apenas 1 hora de vuelo desde aquí si eres lento. ¿Cómo demonios tardaste tanto en llegar aquí? No puedo creer que puedas cambiar de forma y aún así nunca hayas aprendido a volar. Ajatar sintió que le iba a dar un dolor de cabeza. Claro que sé volar. Es solo que de camino aquí me detuve en algunas ciudades para desahogarme y divertirme un poco. Respondió Morok. 3 días de borrachera no es divertirse. Tienes un problema. Dijo Ajatar. Tú también estarías deprimido si después de meses de trabajo, después de arriesgar tu vida para salvar a tu damisela en apuros, todo el agradecimiento que recibieras fuera un corte de mangas. Olvídalo. ¿Qué podrías saber tú sobre mujeres? Morok suspiró con tanta sinceridad que al dragón le costó no matarlo allí mismo. Puedo enviarte al archiducado de Ernas, pero allí es plena noche. Dijo Ajatar. Dudo que alguien te reciba tan tarde, especialmente en ese estado. Tienes razón, tío. Necesito limpiarme y dormir un poco. ¿Te importa si me quedo aquí esta noche? Un gesto de la mano de Morok limpió su cara, pelo y manos. En realidad, sí me importa. El ojo izquierdo de Ajatar se contrajo ante la idea de tener que aguantar a su invitado ni un segundo más. El dragón estaba deseando deshacerse de él. Hay un pueblecito acogedor. Vale, gracias. Morok lo interrumpió y se quedó dormido sobre una pila de ropa encantada que el dragón había identificado como prototipos de un nuevo tipo de armadura. Los ojos de Ajatar se convirtieron en 2 rendijas de fuego rebosantes desde maná mientras respiraba hondo, llenando su boca de llamas negras. Era la primera vez en siglos que alguien se atrevía a irrumpir en su casa y faltarle al respeto de esa manera. O está realmente desconsolado o le pasa algo en la cabeza. Le daré una tregua y esperaré hasta mañana por la mañana antes de echarlo. Quién sabe, tal vez la revigorización realmente falló y todavía está borracho. Dioses, nunca pensé que llegaría el día en que desearía que la revigorización me fallara. Pensó Ajatar. A la mañana siguiente, una voz molesta despertó al dragón y le recordó que ninguna buena acción queda impune, sin importar el mundo en el que vivas. ¿Qué hay para desayunar? Me estoy muriendo de hambre y tengo el tiempo contado. Tío, solo los enamorados y los enfermos se pasan todo el día en la cama. ¿Tienes fiebre o solo un fetiche por las pilas de oro? ¿Se supone que tu almohada brillante es tu novia o qué? Preguntó Morok. Como la mayoría de los dragones menores, Ajatar dormía sobre un pequeño montículo compuesto por sus posesiones más preciadas. Dioses, no era una pesadilla. Se quejó el dragón mientras se levantaba. Los dos desayunaron juntos y durante ese tiempo, Ajatar le preguntó casualmente a Morok sobre los eventos en las cuevas. Por muy odioso que fuera, el tirano aún no había dicho una sola mentira. Si realmente había una mina de cristal cerca y Baba Yaga residía allí, valía la pena el viaje. Extraer cristales llevaría demasiado tiempo, pero su conocimiento podría ahorrarle a Ajatar meses de investigación. A pesar de su obsesión con la resurrección, Baba Yaga era considerada un personaje honorable, superada en sabiduría solo por Legain. Conseguir su ayuda compensaría con creces todos los problemas que Morok le había causado al dragón. El tirano no omitió ningún detalle. Especialmente aquellos sin importancia, como lo buena que estaba Baba Yaga en su forma de madre, lo parecida que era la bruja a una ciruela pasa y lo mal que olía Nandi. El tipo necesitaba un baño incluso más que tú, y no lo digo a la ligera. Morok conjuró una pequeña brisa para limpiar el aire. Deberías hacer algo con respecto a ese tic nervioso.
El ojo izquierdo de Ajatar seguía temblando de ira, pero su tono era educado. ¿De verdad rechazaste su oferta? A cambio de tu ayuda, podrías haberle pedido a Baba Yaga el secreto de su núcleo blanco o al menos que te despertara. ¿Para qué? Preguntó Morok. Mi viejo tiene más de 600 años y créeme, tiene más malos recuerdos que buenos. Nandi parecía más antigua que mi abuelo e incluso más amargada. Baba Yaga era agradable, pero creo que es como sus creaciones, rota. Debe haber perdido algo o a alguien importante para ella, por lo que intenta desesperadamente dar felicidad a los demás solo para llenar el vacío que creó su trauma pasado. No me interesa una vida larga a menos que tenga algo por lo que vivir. Sé honesto conmigo. ¿Te hizo feliz convertirte en un despertado? Ajatar se sorprendió por el inesperado estallido de sabiduría de Morok. Reflexionó profundamente sobre la pregunta antes de responder. No tengo compañero desde hace años, la mayoría de mis amigos están muertos, mis hijos me odian porque me negué a despertarlos y paso la mayor parte de mis días acumulando poder y conocimiento que probablemente nunca usaré. El dragón se acababa de despertar y su humor ya estaba arruinado. Por supuesto que sí. Ajatar mintió con todos los dientes antes de teletransportar al tirano a su destino. Morok tardó segundos en llegar a las puertas de la casa Ernas, donde el personal de la casa había recibido instrucciones precisas de no invitarlo a entrar ni pedirle que esperara el regreso de Shirni. Los guardias le dieron un sobre que contenía un sobre más pequeño, un mapa a la guarida de Faluel y la siguiente nota. Estimado barón Neari, gracias por su leal servicio y por proteger a mis hijas. Mi palabra es mi ley, así que puedo asegurarle que honraré mi parte de nuestro trato. Entregue el sobresellado a mi hija Cuya, que actualmente reside en el lugar marcado, y yo haré el resto. PD, rompa el sello bajo su propio riesgo. Si lo hace, me consideraré libre de mi obligación. Shirni había firmado la nota usando todos sus títulos y nombres para enfatizar cómo consideraba que su contrato estaba terminado. Después de revisar el sobre a contraluz, con la esperanza de leer su contenido, Morok se rindió y llegó a la guarida de Faluel. ¿Quién eres y qué quieres? A la hidra no le gustaban las visitas inesperadas, especialmente aquellos que le robaban el poco tiempo libre que tenía antes de comenzar sus lecciones. Me llamo Morok Eari y tengo una carta para Cuya Ernas. ¿Eres tú, Faluel, la señora de esta región y la mujer que la está asesorando? Nunca le había dicho a Ajatar su nombre, ni le había preguntado el de su anfitrión. Sin embargo, esta vez Morok se presentó correctamente. No porque realmente le importara, sino porque, según todos sus compañeros de borrachera, causar una buena primera impresión a los amigos de Cuya mejoraría sus posibilidades después de su dura despedida en Kula. Nunca he oído hablar de ti, y Quilla no está aquí. Déjame la carta, y me aseguraré de que la reciba. Faluel podía oler tanto que Ari era una bestia emperador como algún extraño encantamiento en la carta. Capítulo 1073, Necedad y Sabiduría 3. Cualquiera que fuera tras las cabezas de los Ernas podría contratar a una bestia mercenaria como Gadorf para hacer el trabajo sucio por ellos. Faluel no dejaría que un extraño entrara en su casa ni que la carta llegara a Cuya antes de examinarla a fondo. De ninguna manera voy a confiar mi esperanza y mis sueños a alguien que acabo de conocer. Si la fastidias, estoy acabado. ¿Te importa si la espero aquí? Sí, me importa. Faluel le gruñó a Morok por sacarle las palabras de la mente y decirlas en voz alta. Vete. Cuando Quilla llegue, le hablaré de ti, y entonces ella puede decidir si quiere llamarte o no. Sí, claro. Si tuviera su runa de contacto, ¿por qué diablos me tomaría esta molestia solo por una maldita carta? Hablaré despacio para que lo entiendas. Solo pedí tu permiso por cortesía. No me voy a mover de aquí. Morok se sentó en una roca y miró hacia el cielo que se iluminaba. ¿Perdón? El aire alrededor de Faluel comenzó a crepitar y su cabello a danzar en el aire. Desafiar la autoridad de un lord no era ninguna broma,
especialmente por parte de aquellos que ni siquiera formaban parte del consejo. Hombre, primero el Drake apestoso y ahora tú. Ustedes, los lords, sí que son bastante tontos, pero al menos huelen bien y tienen un culito apretado. ¿Te importaría darte la vuelta para que al menos pueda haber algo bonito para pasar el rato? Eso es el colmo. Faluel rugió y se transformó en su verdadera forma. Su cuerpo corto y rechoncho era tan ancho como un edificio y tan robusto como una montaña. Le permitía moverse ágilmente por el suelo a pesar de su tamaño. Además, al cambiar el peso sobre sus 4 patas, podía mantener el equilibrio, incluso cuando sus 7 cabezas de serpiente y sus respectivos cuellos largos se movían en direcciones completamente diferentes. Cada una de sus 7 cabezas tenía sus escamas rayadas de un color diferente y sus ojos brillaban con diferente maná elemental. Faluel expuso sus juegos de colmillos mientras se alzaba a una altura de 20 metros y 66 pies. Me retracto. No me importan los traseros grandes, pero el tuyo es demasiado. Se burló mientras desenvainaba sus espadas. Se necesita más que una serpiente crecida para asustarme, hermano. La primera cabeza de Faluel se abalanzó mientras estaba potenciada por la fusión de tierra. Morok trató de esquivarla, pero ella se movió demasiado rápido. Recibió el golpe y casi se hundió en el suelo, como un clavo golpeado por un martillo. Esa fue mi primera y última advertencia. Sal de mi territorio ahora. De ninguna manera. Esta ni siquiera es mi forma final. Morok se transformó y su piel se volvió blanca como la nieve, con solo un gran ojo rojo en medio de su frente. Otro ojo del tamaño de un balón de fútbol americano apareció en su pecho y 2 más en sus hombros. Su apariencia seguía siendo humanoide, pero ahora medía más de 2 metros y 6'7". Su nariz había desaparecido, dejando solo 2 hendiduras en su rostro y su boca estaba llena de varias filas de dientes de tiburón. Faluel reconoció inmediatamente a la bestia emperador conocida como Ojo Tiránico, o simplemente como Tirano. Eran el equivalente de bestias mágicas de los Valors, pero a diferencia de ellos, los tiranos no formaban parte de las razas caídas y su dominio sobre los elementos no estaba tan desarrollado. Al igual que las hidras, estaban naturalmente dotados para el arte de la dominación, pero incluso el tirano más fuerte solo podía desarrollar hasta 6 ojos. La dominación sobre el 7º elemento, el maná, era imposible para ellos. Morok aprovechó la fracción de segundo en que Faluel se quedó congelada por la sorpresa para abrir sus 4 ojos y verter 4 rayos de energía elemental enfocada sobre sus propias armas. Las espadas absorbieron y amplificaron los rayos convirtiéndolos en pilares de gran poder destructivo, cada uno dirigido a una cabeza diferente. Reconozco esas armas. Yo fabriqué los colmillos de bebé para el hijo de Glemos. ¿De verdad eres tú? Faluel disipó sin esfuerzo los pilares y clavó a Morok al suelo con una de sus patas delanteras. ¿Conoces a mi viejo? Sin maná y con el cuerpo más magullado que después de su viaje a Kulá, Morok pensó que tener una conversación civil no era una mala idea. Sí. Las hidras y los tiranos suelen llevarse bien debido a nuestras habilidades similares. ¿Por qué sigues usando esa chatarra? Se la di a tu padre como regalo el día que naciste. Los colmillos de bebé son solo un juguete de aprendizaje para ayudar a un joven tirano a elegir su arma y dominar el poder de sus ojos. Porque mi padre es un imbécil. Me dijo que era mi regalo de mayoría de edad y que había pagado caro por él. Morok maldijo el nombre de Glemos de muchas maneras creativas. Ya tienes 4 de los 6 ojos abiertos. ¿Cuántos años tienes exactamente? Morok tenía un ojo más abierto que Lit, lo que despertó la curiosidad de Faluel. Tarde o temprano, tendría que enseñarle dominación, y tener un compañero de entrenamiento de talento similar aceleraría mucho las cosas. Tengo 24. ¿Por qué? Además de ser una abuela de mecha corta, ¿también eres una robacunas?
Morok se arrepintió de esas palabras en el momento en que salieron de su boca. Lo siento, quise decir esas palabras, pero no decirlas en voz alta. Añadir insulto a la injuria no mejoró las cosas. Faluel lo golpeó de nuevo con una de sus cabezas y lo dejó inconsciente. Después de volver a su forma humana, la hidra revisó el equipo de Morok y lo encontró mediocre. Glemos, tu hijo es tan idiota como tú. Se supone que nuestros hijos son mejores que nosotros. Faluel entonces tomó la carta de Shirni y la examinó con revigorización. El pseudonúcleo en el sobre necesitaba una impronta específica de lo contrario. El más mínimo daño activaría el encantamiento y destruiría la carta del interior. La hidra encerró al imbécil inconsciente en una de las celdas de su guarida y esperó a sus estudiantes. Cuando llegaron, aparte de Lid, Solus y Tista, todos parecían haber pasado una noche sin dormir. Tenían profundas ojeras, bostezaban sin parar, a juzgar por sus espaldas encorvadas, estaban lejos de estar entusiasmados con la idea de recibir una nueva lección. Maestra Faluel, no es por ser desagradecida, pero ¿podría darnos un poco de tiempo libre? Llegamos aquí al amanecer y nos vamos después del anochecer, después de cansarnos tanto que apenas podemos mantener los ojos abiertos. Me encanta la magia, pero quiero poder visitar a mis padres y tal vez cuidar un poco de mi vida personal. Trabajamos tan duro que ni siquiera en la academia. Además, siempre tuvimos los fines de semana libres. Frilla sentía lo mismo, pero como su situación era precaria en el mejor de los casos, ni siquiera se atrevió a asentir. ¿Quién querría a un heraldo que pide vacaciones antes de empezar su trabajo? Pensó. Este es solo tu tercer día aquí, Quilla, y fuiste tú quien insistió en participar en mis lecciones. El objetivo de esto es fortalecer sus cuerpos y permitirles manejar magia poderosa sin colapsar. Faluel revisó el estado de todos con revigorización. Floria, tu cuerpo está lo suficientemente estable como para usar la revigorización, pero te aconsejo encarecidamente que no lo hagas. Lo mismo se aplica a todos ustedes. La revigorización es una gran herramienta, pero si se abusa de ella, puede obstaculizar su crecimiento. Capítulo 1074, Necedad y Sabiduría 4. Al rejuvenecer sus cuerpos, evita que se formen impurezas con el tiempo y que sus cuerpos se fortalezcan adecuadamente entre los avances. Tista, para no necesitar ayuda para sobrevivir a tu próximo refinamiento del núcleo, necesitas impurezas, mientras que Floria tiene demasiadas. Ella necesita eliminar el exceso y reforzar su cuerpo que todavía está lejos de un despertado de núcleo azul adecuado. Quilla, Frilla, Nalrond, si siguen siendo tan débiles, su magia también será limitada. Sus palabras hicieron que todos gimieran, haciéndoles sentir que Lid tenía una ventaja injusta sobre ellos, al igual que en la academia. Dicho esto, también tienen razón. Un entrenamiento riguroso requiere descanso. De lo contrario, nunca podrán absorber el conocimiento que les estoy enseñando y simplemente se les escapará. Planeo darles tiempo libre, pero solo una vez que hayan aprendido lo básico. Hablando de tiempo libre, esto es para ti. Faluel le entregó la carta a Quilla. En el momento en que reconoció la letra de su madre, un escalofrío le recorrió la espalda. Shirni usaba cartas únicamente para dar órdenes. Siempre que había margen para la negociación, siempre se reunía con sus hijos en persona. Quilla imprimió el sello de cera encantado y se desmoronó junto con el hechizo protector de los sobres. La carta era sorprendentemente larga y su tono suave. Querida Quilla, durante los últimos años, has rechazado a todos los pretendientes que te he presentado, independientemente de su talento, apariencia o personalidad. A estas alturas, no tengo ni idea de lo que buscas en un compañero y he llegado a creer que tú tampoco lo sabes. Me temo que si sigues así, dejarás que la vida te pase de largo y te perderás muchas experiencias. No estoy tan preocupada por tus hermanas porque ambas tienen la fuerza de carácter para perseguir lo que quieren cuando lo encuentran. No importa lo maravillosa que sea la magia, es un trabajo como cualquier otro y una vez que envejezcas y vivas por tu cuenta, no te dará un regalo de cumpleaños, no te cuidará cuando estés enferma ni te sacará una sonrisa cuando estés triste. Para eso están las personas.
El barón Neari es la oportunidad perfecta para afrontar tu trauma de frente y comprender al menos todo lo que no quieres en un compañero. He pasado muy poco tiempo con él y puedo asegurarte que es un compendio viviente de defectos. Después de una sola cita con él, estoy segura de que podrás ver lo bueno en cualquier otro hombre. Recuerda que le di mi palabra de que saldrías con él y que esperaras al menos una hora antes de plantarle. Con amor, mamá. ¿Todavía está aquí? Después de leer la carta, Kuya tuvo que admitir que la mayoría de las observaciones de Shirney eran acertadas. Claro, era probable que fuera solo una artimaña para manipular sus sentimientos. Pero eso no hacía que las palabras de Shirney fueran menos ciertas. Kuya no tenía la interminable fila de pretendientes de Frilla, ni las agallas de Floria, para dar el primer paso cuando conocía a alguien interesante. Sí. Es un caso perdido, así que lo hice detener para evitar arrancarme las orejas o arrancarle la lengua. La voz furiosa de Faluel sorprendió a Lit. Wu era quien mejor conocía a la hidra y nunca la había visto tan furiosa, ni siquiera cuando lidiaba con las tácticas sucias del consejo. Me pregunto quién podría ser lo suficientemente odioso para hacer enojar a Faluel y aún así lograr no morir. Pensó Lit. La hidra teletransportó a Kuya a la prisión y luego llevó a Liz aparte para compartir con él su plan de usar a Morok como compañero de entrenamiento para dominación. Ustedes dos podrían trabajar juntos y aprender de los errores del otro. Aunque él es mayor que tú, Morok logró abrir 4 ojos, mientras que incluso mi hijo todavía está atascado en 2 cabezas a pesar de tener la misma edad. La dominación no es algo que puedas compartir con tus amigos, ni ellos pueden aprender sobre ella. Por eso solo usé el dominio elemental durante nuestro combate. Solus puede ayudarte a comprender cómo funciona la dominación, pero es posible que no pueda controlar más de un elemento. Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso podría ayudarme a abrir el resto de mis ojos o al menos a entender qué los mantiene cerrados. Sin embargo, no se le puede permitir a Morok quedarse aquí. No es un despertado, un sanador, ni siquiera un forjador. Más importante aún, no sabe sobre Solus y no tengo ninguna razón para confiar en él. No voy a sacrificar la poca vida propia que finalmente ha logrado por ese imbécil. Dijo Liz mientras acariciaba el anillo de Solus. Esas palabras y los momentos compartidos la noche anterior conmovieron su corazón. Gracias al cielo. Después de 5 minutos con él, la idea de tener a Morok cerca era suficiente para darme escalofríos. Faluel suspiró aliviada. En el momento en que Kuya termine con él, lo teletransportaré lo más lejos que pueda. Mientras tanto, Kuya se aclaró la garganta varias veces antes de darse cuenta de que Morok no solo estaba dormido, sino inconsciente, negro y azul. Vaya, sabía que eras tonto, pero hacer enojar a una hidra le da un nuevo significado a la palabra. Kuya lo curó mientras internamente se quejaba de la idea de pasar tiempo con semejante idiota. Buenos días a ti también, Kuya. ¿Cómo está tu hermana? Preguntó Morok después de reconocerla por su voz, ya que sus ojos todavía estaban demasiado hinchados para ver nada. ¿Qué? Dijo ella sorprendida. Me refiero a la alta, no a la guapa. Todavía se estaba muriendo antes de que te fueras y he estado bastante preocupado por ustedes 3. Respondió él, malinterpretando su pregunta. Él está bien, gracias. ¿Estás aquí por la cita que mi madre te prometió? Kuya se sonrojó avergonzada. No solo había escuchado sus comentarios groseros, sino que Morok también le había preguntado por Floria, mostrando más buenos modales que ella. Sí y no. Quiero decir, estoy aquí para invitarte a salir, pero no quiero que te sientas obligada por mi trato con la Arconte Ernas. Hice eso solo para tener la oportunidad de hablar a solas contigo. Si no estás interesada, me quitaré de tu camino. Morok medio habló y medio gimió. Faluel le había roto muchos huesos, haciendo que incluso respirar fuera doloroso. ¿Acosaste a Floria durante meses solo por eso? Esa fue la cosa más espeluznante y halagadora que alguien había hecho por ella. No la acosé, la protegí desde las sombras. Lo hice como mi trabajo, no por algún fetiche raro. Y sí, solo por eso. Tanto la academia como el personal de tu casa se negaron a tomar mis mensajes.
¿Qué otra opción tenía? Se encogió de hombros y se dio un golpe. ¿Te das cuenta de que es demasiado esfuerzo para alguien a quien conoces desde hace apenas 2 semanas? No, no lo es. Cuando nos conocimos, pensé que era solo una cara bonita con un cuerpo que la acompañaba. Pero durante nuestra estancia en Kula, te conocí mejor. Sus palabras la hicieron ponerse de un tono púrpura. Aunque estás tan en forma como mi abuela, demostraste ser más inteligente que todos esos viejos fósiles juntos. Tu ingenio nos salvó más veces de las que mi conmoción me permite contar, e incluso derribaste más golems que nadie.